Su presencia, usted toma su asiento. Y en esta semana, ¿sabe? Había una noticia que se hacía pública esta semana por medio de las redes, por medio de las noticias. Veíamos que en Rusia, del otro lado del mundo, ¿sabe qué? Un movimiento telúrico, un terremoto realmente afectaba las costas de Rusia, en una parte allá, Kamchatka. Es una península de Rusia donde un de un terremoto de 8.8, casi 9, miren la categoría, afectaba esa región del mundo. Y cuando hay un movimiento así de las capas tectónicas en el fondo del mar, obviamente que va a haber una consecuencia. Siempre que hay un terremoto, hay un temblor abajo del agua, siempre va a afectar la parte de arriba. Por ejemplo, tiene que ver con olas gigantes que podían haber afectado, así como afectó hace algunos años atrás la zona de Japón, de Sumatra. Pero sabe que se había activado en ese momento. Mira, allá fue el terremoto de 8.8. Pero todo esto que usted ve aquí, todo este borde de los países, tanto desde Australia dando la vuelta por Rusia, por Asia, por Norteamérica, llegando hasta Sudamérica, es lo que se llama el cinturón de fuego. Que cualquier cosa que pase en esta parte del mundo o en este océano puede afectar cualquier costa de este lugar. Esto es lo que se llama el cinturón de fuego, porque todo a lo largo de estas costas está muy propenso a tener terremotos, a tener temblores, a que realmente pasen tsunamis. Y sabe que se había alertado a todas las costas de un posible tsunami. Y algo que me llamó la atención y alguien compartió una noticia en esta parte acá donde está Perú, ahí donde está en esta parte de aquí. Se había alertado que la gente, ¿sabe qué? Evacúe, que se vaya, que suba a lugares altos por posibles olas grandes, posibles tsunami en esa zona. Y una señora que vio la noticia que venía un tsunami, no tuvo la mejor idea que agarrar a su nieto y llevarlo. Imagínense la madre del niño, ¿no? Cuando le dijeron, no, la abuela se lo llevó a ver el tsunami, iba a ser el primero y el último. Menos mal que no llegó el tsunami, porque se iba a arrasar con la abuela, con el niño, con todo el mundo. Pero imagínense la mentalidad que a veces podemos llegar a tener de no medir las consecuencias. Un tsunami son olas gigantescas que vienen y arrastran zonas costeras. Todas se había emitido una alerta en todas las costas que la gente se vaya, la gente de Hawái, la gente de las costas. La señora no tuvo mejor idea que ir a ver el tsunami con el nieto. El nieto se va a acordar de eso para siempre porque lo sacaban en las noticias y todo. ¿Por qué viniste, mijo? No, porque mi abuela me trajo, dice. Y la abuela, no, que yo vi en las noticias que venía el tsunami y me lo llevé para que viera su primer tsunami. Primero y último iba a ser ese tsunami porque iba a arrasar con todo el mundo. Pero sabe, cuando hay terremotos es porque hay señales. Diga conmigo, señales. Señales que nos advierten del tiempo en el que estamos viviendo. Y cuando las señales se aceleran, hace como unas 2 semanas también hubo un terremoto, pero en las costas de Alaska. Pararon todos los aviones de Alaska Airlines porque, ¿sabe qué? No sabían qué podía pasar si venía un tsunami también a Alaska, parte de los Estados Unidos, allá en el norte pegado a Canadá. Pero mientras las señales o los terremotos o este tipo de cosas empiecen a incrementarse uno atrás del otro, es porque son señales que a ti te dicen y te muestran el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Para que usted vea Lucas 21:11, mire lo que decía Jesús acerca de estos movimientos de la tierra. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror y grandes señales en el cielo. O sea que los terremotos y los movimientos pueden ser afectados por el hombre, pueden ser afectados por máquinas. Hoy en día están creando cualquier tipo de cosas, pero son permitidas por Dios. Cuando hay terremotos en las naciones, te están a ti advirtiendo que realmente el tiempo se está acercando. Marcos 13:8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, alboroto, principio de dolores son estos.
Para que usted vea que los terremotos tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con el fin de los tiempos, tienen que ver con la iglesia. Usted tiene que estar atento, prestar atención a las señales. Usted tiene que saber que realmente cuando estas señales empiecen a afectar la vida del mundo en general, con las pestes, con las enfermedades, con las hambrunas y con los terremotos, porque el terremoto lo que va a traer es más peste y más hambruna, porque realmente no va a haber infraestructura. ¿Para qué? Para que la gente pueda vivir bien. En Haití todavía no se recuperan del terremoto que hubo hace algunos años. Un terremoto que realmente mató mucha gente, muchos niños, y hasta el día de hoy, ¿sabe qué? No hay un lugar sin ley, un lugar donde la pobreza es extrema. Aparte que ellos rinden culto a entidades africanas, a demonios y todo lo que usted quiera, pero sabe que ese terremoto nunca permitió que la gente volviera a la normalidad. O sea que cuando hay terremotos en diferentes partes, te están hablando de los dolores del parto, te están hablando que esto se va a intensificar y te está hablando que el Señor en algún momento, Él va a venir a pedir cuenta. Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mire cómo el fin de los tiempos se empieza a incrementar. Los dolores de parto empiezan a avanzar. Y usted tiene que estar atento, tiene que ver las señales. Pero ¿sabe qué? Los terremotos en la Biblia no solamente te alertan de la venida del Señor, sino también tiene que ver con la presencia. Los terremotos en la Biblia tienen que ver, mira lo que dice Isaías 29:6. Porque Jehová de los ejércitos, dice, porque Jehová de los ejércitos será visitado, dice, con trueno, con terremotos, con ruido, con torbellino, tempestad y llama de fuego consumidor. Cuando el Señor se acerca, sabe, a un lugar, estas manifestaciones empiezan a pasar. No que el terremoto sea Dios, sino que la presencia de Dios manifestándose en un lugar muchas veces trae movimientos de la tierra. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y que el humo, dice, subía como el humo de un gran horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ese estremecer del monte tiene que ser con el movimiento de una montaña, de un cerro, tiene que ver con el movimiento de la tierra. La presencia de Dios acercándose a la tierra, ¿sabe qué? Hace que la tierra se mueva. No es Dios moviendo la tierra, sino que la presencia misma hace que la tierra realmente se estremezca. Dice Primera de Reyes, en el momento en que se le dijo a Moisés que subiera al monte, que se escondiera atrás de una peña, que el Señor iba a pasar y él iba a alcanzar a ver un poquito, porque si lo veía de frente, sabe que se moría. No lo hacía Moisés. Él, escondido atrás de una peña, veía las espaldas de Dios. Primera de Reyes 19, 11 y 12 dice: él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, porque Él no es el terremoto. Es su presencia la que hace que las piedras se muevan, que se mueva la tierra y que la gente se estremezca porque ve las señales. Es la presencia de Dios moviéndose lo que hace que realmente todo pueda suceder en un minuto. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es su presencia, la presencia manifestada en el arca en ese momento. Ese es el fin de los tiempos, cuando realmente se corre el velo, se vea lo que hay en ese lugar, y realmente dice grande granizo, truenos y voces, se manifiesta con un terremoto. Su presencia se manifiesta con relámpagos, con movimientos de la tierra. Su presencia hace que todo se estremezca, y de esa forma podemos ver la presencia de Dios manifestada en la tierra. Un terremoto también en la Biblia tiene que ver con el juicio. Primero eran los dolores de parto, las señales en el fin de los tiempos. Vimos la presencia de Dios, pero también es un juicio. Un terremoto en la Biblia significa juicio. Salmos 18:7 dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. La indignación de Dios, el enojo de Dios, el furor de Dios, ¿sabe?, sobre la gente irreverente, sobre la gente que no quiere nada, se manifiesta también con terremotos. El juicio de Dios viene sobre las naciones, nosotros sabemos eso, pero ¿sabe qué? Usted está a salvo de la ira de Dios, usted está a salvo de los juicios, así que den un aplauso al Señor, porque usted no tiene que tener miedo. Para usted es una señal, para usted significa la presencia, pero el juicio para la gente que lamentablemente no quiso nada.
Apocalipsis 6:12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como de sangre. Mire cuando se abran los sellos, ¿no? Cuando venga el jinete del caballo blanco, del caballo verde o amarillo, el caballo rojo, el caballo negro, señales que te van a decir que la ira de Dios está cerca y cada vez más cerca y que un líder mundial está por ejercer dominio sobre toda la humanidad. Juicio, en Isaías 24:20 dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Mire cuando venga el juicio de Dios, ¿no? Dice que la tierra va a moverse como un ebrio, que cae y no se levanta, como una choza que se desbarata. Una choza es una casita de palo, una casita de paja que realmente cuando se cae, sabe que no tiene vuelta atrás. De esa forma se manifiesta el juicio de Dios sobre la humanidad que realmente no quiere nada con él. Ezequiel 38:19 dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Un pueblo que realmente hoy en día no quiere nada con el Salvador del mundo. Un pueblo que vino, Jesús vino a ellos, el Mesías vino, se apareció en carne y hueso, realmente vino a los suyos lo desecharon. Un pueblo que va a recibir el juicio, ¿sabe? Un pueblo que lamentablemente va a tener que pasar por la ira de Dios. Un pueblo que va a perecer, un pueblo que van a morir muchos porque son gente irreverente. Un pueblo que en este momento, ¿sabe qué? Desechan a Jesús. Pasando 2000 años, ese pueblo de Israel va a tener que sufrir el juicio de Dios. Por eso dice, he hablado en mi celo, me consume el celo. Dice el Señor, estoy enojado con este pueblo en el fuego de mi ira. Y usted está salvo de la ira, así que usted sabe que dele la gloria a Dios siempre, dele gracias a Dios, manifieste su grandeza por medio de la salvación que Él hizo para usted. Mire, usted no va a tener que pasar por eso. Mire qué bueno es Dios para con usted, que solamente con creer por medio de la fe, usted se salva de la ira. En el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. En número 16, hablando del juicio, cuenta la historia y lleva por título, ahí dice la rebelión de Coré. Coré era una persona que trabajaba en el templo, era un levita. Tenía gente a cargo, era gente que ministraba en el templo, era gente que se le había dado un trabajo. Pero sabe que esta gente se levantó en armas, gente que se enojó contra Moisés, se enojó contra Aarón, empezaron a murmurar. Y sabe que cuando uno murmura contra las cosas de Dios, no murmura contra la gente, murmura contra Dios. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Él pone, Él quita, Él hace, Él desarma, Él arma. Y cuando la gente murmura contra las cosas de Dios, hay una consecuencia y un precio. Coré, hijo de Aizar, dice hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abraham, hijo de Eliab, y dice On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Cuando la gente se levanta, siempre empieza a llenarle las cabezas a otros. Por eso el juicio de Dios se manifiesta. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, diga conmigo príncipes. Esto no era cualquiera, esto eran gente que estaban encargados del lugar santo, el lugar santísimo. Eran gente preparadas para un trabajo en especial que el Señor había designado. Eran príncipes de la congregación, era gente que estaban en alta estima, era gente que el Señor había levantado como líderes. Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran gente que daban consejería. Eran gente que trabajaban al lado del sacerdote, el sumo sacerdote. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues los levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mire, se levantaron, se llenaron de celo, se llenaron de ira contra Moisés. Y usted sabe que a Moisés lo levantó el Señor. No se levantó solo, no se puso solo. Fue Moisés el que estaba cuidando las ovejas de su suegro, donde realmente vino Dios en una llama, en una zarza ardiendo, y se le manifestó y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Y vas a ir y vas a hacer un trabajo, y vas a libertar a un pueblo, y vas a caminar en el desierto, y yo te voy a llevar y te voy a guiar. O sea que todo se trata de Dios. Cuando la gente se levanta contra alguien, te está levantando contra Dios. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Mire, el tipo no se defendió, no levantó su voz,
Ni siquiera murmuró, no se quejó. ¿Por qué se levantan? ¿Por qué hacen esto? Dice que se humilló y se postró sobre su rostro. ¿Sabe qué? Eso es una señal de humildad, una señal de búsqueda, una señal de orar, de oración, de ¿sabe qué? Decir, Señor, toma tú el control, porque son mucha la gente que se levanta. Son muchos los enemigos, se están levantando contra ti, Señor, no se levantan contra mí. Y habló, dice, a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Y dice, esto os baste, hijos de Leví. Mire, y hasta le da una oportunidad y le da una exhortación y le dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora esto, hijos de Leví, que os poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Procurás también el sacerdocio, lo que eres todo, no solamente que ministran, no solamente que trabajan en el templo, fueron apartados para un trabajo y encima ahora quieren ser sumos sacerdotes. Esas cosas no se tratan de la gente, son cosas que se tratan de Dios. Dios los pone, Dios los quita. Se trata de él, de su ley, se trata de él, de sus mandamientos. Esta gente se querían poner solos, se querían levantar. Gente que murmuraba. Siempre que alguien que murmura, alguien que viene y te come la cabeza es porque algo quiere. Después, primero viene y te trae la murmuración a ti, te trae el chisme, pero después cuando se va también va a hablar de ti. Así que tenga cuidado con esa gente, ¿no? Tenga cuidado con los que vienen a llenarte la cabeza. Ten cuidado a quién dejas entrar en tu casa. Si no trae bendición y usted sabe que está trayendo algo malo, un corazón malo, usted tiene discernimiento. Usted es una persona inteligente, llena del Espíritu Santo. Cuando alguien viene y te trae chisme y te trae cuentos, va a tener que tener cuidado. Mejor te vas. ¿Sabes qué? Mejor ponte a orar, porque eso no es de Dios. Moisés los exhortó. Le dijo, fueron apartados para un trabajo, muchachos. Ustedes están delante de la congregación, son varones de renombre y encima ahora también quieren ponerse sumos sacerdotes. Por tanto, tú y tu séquito son los que los juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es un hombre, es alguien escogido, alguien levantado. A Moisés se le dijo, ¿sabes que tu hermano va a ser el sumo sacerdote? Sus hijos, los hijos de Aarón van a ser también sumos sacerdotes. Son elecciones de Dios que a veces nosotros no entendemos. Y la gente se llena de celo, la gente se llena de envidia por lo que tú traes, por lo que tú portas, la gloria de Dios en tu vida. Y realmente la gente va a querer lo que tú tienes. Muchas veces la gente va a querer tu don, la gente va a querer tu talento. Yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero hacer esto. Pero capaz que fuiste apartado para otra cosa. Y estamos enfocados en los dones de los otros. Y nos enfocamos en los talentos de los otros. Y queremos vestir y queremos vivir como vive el otro. Pero tú fuiste apartado para otra cosa. Así que busca mejor la relación con Dios. Realmente busca la revelación del Señor. Que no caiga juicio sobre tu vida, porque hay consecuencias. Es poco, dice el verso 13, que los hayas hecho venir de una tierra, empezaron a murmurar, que destila la leche y la miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorea de nosotros imperiosamente. Murmurando por lo que hacía Moisés, por lo que hacía Aarón, porque los guiaba, porque guiaban al pueblo, porque Moisés, solamente Moisés, subía al monte, ¿sabe qué? A hablar cara a cara con Dios. Porque a Moisés se le dieron las tablas de la ley, porque Moisés bajaba y porque Moisés hablaba de parte de Dios. Ellos querían hacer lo mismo. Es poco que nos hayas hecho venir y empezaron a murmurar. Tampoco dice, nos has metido en la tierra que fluye la leche y la miel, ni nos has dado heredades de las tierras y las viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a que a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Quieren juicio? Van a tener juicio, porque esta gente no cambiaba su parecer, no cambiaba su forma de ser, querían el juicio de Dios. Dice el verso 24, Dios hablando con Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés, dice el verso 23, diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, a Abiram, a los ancianos de Israel. Fueron en pos de él. Él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos. No toques ninguna cosa suya para que no perezcáis
en todos sus pecados. Verso 28 dice, dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Le está diciendo, ¿sabes qué? Si estos se mueren es porque Jehová me envió a mí. Si no se mueren es porque es la voluntad de Dios. Y dice el verso 31, aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra. Diga conmigo, terremoto. Porque para que se abra la tierra tiene que haber una grieta grande, tiene que haber temblado la tierra. No dice la palabra terremoto en este verso, pero el énfasis, el contexto tiene que ver con un movimiento de la tierra que abrió la tierra. Dice, aconteció que cuando cesó de él hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. A veces siempre te decimos, no te vas a llevar nada, no sé qué. Estos se llevaron todo. Se los tragó con casa y todo. Estos se fueron al Seol con casa, con bienes, con hombre, con chiva y chivo. Se los tragó completo. Estos fueron los únicos que se llevaron todo para el Seol. Y ellos, dice, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Diga conmigo, juicio. Evite el juicio, ¿sabe? Hay un montón de formas de evitar el juicio. No se levante contra Dios. A veces pensamos que peleamos contra la gente y terminamos peleando contra Dios. Mejor calladito. Muchas veces gana usted bendiciones, se pone a cuentas con el Señor, ora en lo secreto. Si algo a usted no le gusta, algo a usted no le parece, usted se pone a cuentas con Dios. Porque muchas de estas cosas, ¿sabe qué? Acarrean juicio sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todo lo que tengo. Esa es la maldición de Coré, por irreverentes, por gente que realmente no se querían someter a la voluntad de Dios. El terremoto también en la Biblia te habla de revelación. Un terremoto, primero dijimos, dolores de parto. Después dijimos, presencia de Dios. El terremoto representa juicio y también representa revelación. Tiene que ver con algo que realmente se va a manifestar en tu vida, un movimiento en tu vida que va a hacer que realmente le des la gloria a Dios. Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El día que Jesús resucitó, ese día el Señor mandó un ángel del cielo que realmente hizo que la tierra se estremeciera. Se movió la piedra, una piedra gigante que tenía guardias y soldados que se quedaron dormidos. Pero ¿sabe qué? La piedra se movió para que la gente pudiera mirar adentro, para que la gente tuviera revelación que el Cristo había resucitado, que el Mesías no quedó muerto en esa tumba y realmente la gente pudiera entrar, pudiera ver y pudiera apreciar que había resucitado. Un aplauso al Señor, porque el terremoto trae revelación sobre tu vida. Apocalipsis 11 y el verso 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El terremoto hace que la gente le dé la gloria a Dios. Que la gente diga, ¿sabes qué? Esto no es de la tierra, esto no es normal. Esto es juicio que viene del cielo. Esto realmente me puede pasar a mí, le puede pasar a mi casa, le puede pasar a mi familia. Y la gente termina dándole la gloria a Dios. Gente que se arrepiente. Gente que mira dentro de la tumba, pero también gente que se arrepiente y le dan la gloria a Dios por medio de la revelación. Un terremoto puede traer revelación a tu vida. Mateo 27 cuenta la historia de que el día que Jesús resucitó, del día que estaba entregando el Espíritu, el día que estaba clavado en el madero, ¿sabe que todo se oscureció? Realmente se oscureció. Dice que el velo del templo se rasgó. Mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, decía zombies, salieron zombies de las tumbas, algo así, salieron gente que había muerto y gente que la gente lo está viendo, pero si aquel se murió el otro día. Yo me acuerdo que lo enterramos aquel, gente saliendo de los sepulcros para dar testimonio que el mundo espiritual es real.
Gente saliendo de los sepulcros para dar testimonio que la resurrección es real. Gente saliendo de los sepulcros para decir, ¿sabe qué? Él realmente era el Hijo de Dios. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los santos, diga conmigo santos, eran cristianos, eso, ¿sabe? Era gente que se había arrepentido. Era gente apartada. Eran tumbas que estaban preparadas para la resurrección. Cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y les aparecieron a muchos. Mire, para dar testimonio. Un terremoto hace que la gente reciba testimonio, que la gente reciba revelación. Un terremoto en la vida de la gente puede hacer, ¿sabe qué? Que la gente cambie de parecer, que la gente crea que Jesús es real. Que la gente crea que Él vino a la tierra para que usted sea salvo de sus pecados, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para que realmente usted sepa que está salvo de la ira. Y había alguien abajo de la cruz, ¿sabe que era un centurión romano? Había un soldado que realmente estaba ahí cuidando el cuerpo de Jesús. Y dice, saliendo el centurión, dice el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Da un aplauso fuerte, porque un terremoto en tu vida trae revelación. ¿Qué más necesitas, no, para ver que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué más necesitas? Que realmente venga juicio. ¿Qué necesitas para saber que Él realmente vino a salvar tu vida de la condenación eterna? No sé qué más necesitas. Lee la palabra, te la predicamos, la estudiamos. No sé qué más necesitas para incrementar la fe, para decir realmente, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios. He sido salvado por la fe. He sido regenerado por lo que Jesús hizo en mi vida. He tenido un cambio de vida, un cambio de paradigma, un cambio de mente, porque Jesús se acercó y me tocó. Un terremoto hace que la gente vea las cosas que no se pueden ver. Gente saliendo de los sepulcros, imagínense eso. Un montón de muertos caminando por la calle dando testimonio que Jesús es la verdad. Gente apareciéndose a otra gente. Gente dando testimonio, gente que había perecido, ¿sabe? Gente que estaba en los sepulcros en esa hora dándole la gloria a Dios. Y Hechos 16, 26 cuenta la historia que un día Pablo, caminando con Silas, llegaron a un lugar, ¿sabe? Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Un terremoto en la vida de alguien trae liberación. Un terremoto rompiendo los barrotes y las cárceles trae liberación para que se rompan las cadenas. Primero, un terremoto te muestra las señales. Un terremoto te muestra el juicio. Un terremoto te muestra la presencia de Dios. Un terremoto trae revelación a tu vida. Y un terremoto, ¿sabe qué hace? Que se rompan las cadenas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, se le salió una muchacha que traía un espíritu de adivinación y que, ¿sabe qué? Tenía discernimiento, que Pablo y Silas, ¿sabe qué? Venían de parte de Dios. Esta muchacha daba grandes ganancias a sus amos. La usaban para adivinación. Era una muchacha que la sentaban ahí en un lugar, traían las cartas o traían los caracoles, yo no sé qué traían. ¿Sabe qué? Y esta muchacha les adivinaba el futuro. Una muchacha que traía espíritu de brujería, de adivinación. Una muchacha que tenía revelación, pero no de parte de Dios, sino parte del reino de las tinieblas. Y cuando andamos metidos en eso, ¿sabe qué? Tenemos que romper eso. Hay que romper con toda cadena que te ate al reino de las tinieblas. Hay que romper con toda manipulación del enemigo que te roba la fe. ¿Sabes por qué la gente cae en ese tipo de brujas? Porque perdió la fe en Dios. Porque pierde la confianza. Porque son engañados por el enemigo. Porque terminan yendo al brujo, al santero, para que te lea las cartas, para que te tire los caracoles, para que te lea la borra del café, para que se fume un puro, para que invoque un muerto ahí que te diga las cosas. Arrepiéntete, ¿no? Pídele perdón a Dios. Seguramente todavía estás atado al reino de la tiniebla en algún área de esa hechicería, brujería, santería, espíritus engañadores, yendo a los cementerios a buscar tierra de cementerio, gente haciendo muñecos para hacerle mal a otros. Vas a tener que arrepentirte, porque eso no viene de Dios. Pero el Señor rompe toda cadena. El Señor te liberta. Esta muchacha, dice el verso 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes los anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas dice, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y dice, presentándolos, dice, siendo judíos, alborotan la ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esa gente que pone en su casa, sabe que aquí somos de una religión, aquí somos de otra, aquí no queremos escuchar esto, no queremos escuchar aquello. Gente que te pone un freno ahí para que no le prediques la palabra, ¿no? Pero sabe, cuando el Espíritu del Señor se manifiesta, no importa quién se oponga, y vas a tener que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que presentar la verdad. No le importaba a Pablo y así la sabe que lo echaran a la cárcel, porque él sabía que realmente tenía que presentar la palabra de Dios, tenía que presentar el evangelio. Se agolpó el pueblo contra ellos. Mire, cuando empieza a presentar usted la palabra, ¿sabe qué es lo que hace la gente? Se te tira encima. La gente se te echa encima para callarte. Se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo de más adentro. No lo metieron en cualquier cárcel, lo metieron en el calabozo de más adentro, al fondo, allá donde está la oscuridad, donde está el frío, donde están las ratas. En el calabozo de más adentro, encima atados los pies con un cepo, que era una madera que te agarraba las dos piernas y no te dejaba mover. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Den un aplauso al Señor, porque por más que te echen en el cepo de más adentro, por más que te echen a la cárcel más oscura, por más que te aten con el cepo, por más que haya un lugar más oscuro y más frío, cuando tú cantas a Dios, ¿sabe qué? El cielo se empieza a mover a tu favor. Los presos los oían, estos están locos. Están en el cepo, están en la cárcel de más adentro y encima se ponen a cantar a Dios, a su Dios. Se ponen a cantar alabanzas. Cuando más esté oscura la noche es cuando más tienes que cantar. Cuando realmente te sientas más atado, cuando más tienes que cantar, porque la liberación viene a tu vida. El cielo te responde, el Señor te escucha. Es Dios moviéndose a tu favor. Así que empieza a cantar, ¿no? Por más que te sientas atado, te sientas en oscuridad, te sientas que no hay salida, en vez de cometer una locura, ¿sabe qué? Mejor empieza a adorar a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que hace Dios por medio de un terremoto. Rompe tus cadenas, te suelta, te liberta. Yo no sé en qué es lo que estás atado, pero en algo, en algún área de tu vida, en esta mañana necesitas ser soltada completamente. Todo gancho, toda esposa, toda cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús. Tienes que dejar que el temblor o el terremoto de Dios realmente sacude esas áreas de tu vida que realmente tú piensas que no hay salida, que ya no hay oportunidad, que ya perdiste, que ya realmente no tienes chance, no. Cometiste tantos errores muchas veces que dices, Señor, ya no tengo chance. Pero el Señor llega a tiempo, ¿no? A la medianoche, cuando la noche está más oscura, el Señor manifiesta en medio de tu alabanza y tu adoración. Se rompe toda cadena en esta mañana. Es lo que vamos a orar, que se rompa toda cadena sobre las vidas, que el terremoto de Dios venga y sacuda esas áreas en tu vida que tienen que ser sacudidas para comenzar de nuevo. Despertando, dice, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño o no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Un terremoto hace que la gente se salve, que la gente vea a Dios, que la gente se arrepienta, que la gente se goce y que la gente busque de ser bautizado en el nombre de Jesús. Cambio de vida completo, cambio de paradigma, cambio de mente. Eso es lo que vamos a orar. Que tu mente cambie, que tu fe crezca, que se rompa toda cadena y que realmente nos podamos arrepentir y pedirle perdón a Dios, porque el juicio puede ser que venga. Póngase de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú llegas a tiempo, Dios. En la vida de un carcelero que a lo mejor él pensaba: soy romano, soy un carcelero, este va a ser mi trabajo para siempre. No, mi vida ya está construida, tengo una familia y a lo mejor este va a ser mi vida para el resto de mis días. Ser carcelero, estar oscuro, metido en una mazmorra, en una cárcel, cuidando presos. Pero por medio de un terremoto se dio cuenta que el Señor rompe toda cadena y cambia la vida de las personas. A lo mejor en esta mañana tú tengas que cambiar tu vida en alguna cosa. A lo mejor no conozcas a Jesús como Señor y Salvador. A lo mejor nunca te lo presentaron de esta forma. Pero sabe, cuando viene el temblor y el terremoto de Dios sobre las vidas, en esta hora trae fe y trae esperanza, así como el carcelero, así como el romano que estaba abajo de la cruz, que dijo verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Este es el momento que el Señor había preparado para tu vida, ¿no? Si nunca habías recibido la salvación por medio de la fe, si nunca habías confesado a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento para que lo hagas. Vamos a aprovechar este momento y vamos a repetir una oración. Si nos visitas en esta hora y nunca has recibido a Jesús por medio de la fe, por creer que Él murió y resucitó, que entró en una tumba y que el tercer día resucitó de los muertos, esta es tu oportunidad para ser salvo, para entrar a la familia de la fe por medio de lo que hizo Cristo. Repite conmigo en esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te reconozco como el Salvador personal de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Confieso delante, Señor, de tus ángeles y de esta congregación que tú eres el Hijo de Dios. Te doy gracias por haber anotado mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si nunca habías orado de esta forma, déjame decirte que eres parte de la familia de Dios. Si realmente has creído que Jesús fue levantado de los muertos, que tú eres un pecador y que necesitas perdón, que necesitas salvación y que a lo mejor pensabas que no tenías una oportunidad. El Señor llega a tiempo como llegó a la vida de esta gente, pero también el Señor llega con juicio cuando nosotros nos rebelamos contra Él, contra su verdad y contra su obra. La gente de Coré pereció con sus bienes, con su familia y con todo lo que tenían al Seol y perecieron vivos. La tierra tembló, la tierra se abrió y ellos penetraron a lo profundo de la tierra. Que no te pase eso, porque hoy tienes la oportunidad de salvarte, de salvar tu alma de la condenación eterna, de decirle al mundo que tú eres un hijo y una hija de Dios. Te damos la gloria, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu palabra. Gracias por traer liberación. Gracias por traer revelación. Gracias por presentarnos el juicio, Señor. Gracias por mostrarnos tu presencia sobrenatural, moviendo las piedras y los montes cuando tú te acercas a la vida de la gente. Te damos gracias, Señor, porque esos dolores de parto que nos muestran las señales que el tiempo se acortó,
que realmente nosotros somos parte, Señor, de tu obra, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, está morando en cada uno de nosotros para hacer tu obra acá en la tierra y para presentarte como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarte. Si usted quiere cerrar los ojos, quiere levantar las manos, quiere glorificar la presencia del Señor, en esta mañana usted tiene la libertad.